Bien, como les decía, la idea es que en el día de hoy podamos justamente eh, intercambiar algunos comentarios, si es que los hay, ¿cierto? De la implementación de la mediación al alero de la ley de tribunal de familia, ya no desde la teoría, sino más bien desde la praxis. Pueda contar, a mí me encantaría que alguien quisiera tal vez orientar el trabajo final eh, justamente hacia esa temática. ¿No? Creo que es una de las que sugerí. La, eh, y por lo tanto, en el fondo, el análisis del proceso práctico de mediación licitado, ¿no? Un análisis crítico, ¿cierto? Con lo bueno, con lo malo, ¿cierto? Eh, de cómo operaba, por ejemplo, en Chile. Sería interesante verlo desde esa perspectiva. Eh, bueno, sugerí otros temas, por cierto, pero la verdad que, que ustedes pueden tener la libertad absoluta como para escoger otra temática distinta a las que eventualmente fueron sugeridas. ¿No? Solo lo hice como a modo ejemplar y no con el objeto de imponer algún tema en particular. ¿Mm? Eh, los contenidos ciertamente están enteramente vistos en relación al programa, ¿cierto?, que planteamos para el módulo. eh, y por lo tanto también está perfectamente determinado la posibilidad de que puedan escuchar, escoger algunos de los temas que poblaron en el fondo las distintas contenidos, ¿no? Los distintos contenidos como unidades que se dividió en el fondo en estas tres grandes unidades que nos permitieron hacer el abordaje de dichos contenidos. Todo el desarrollo normativo, ¿cierto? La institucionalidad familiar en Chile a partir no solo de lo que establece la ley, sino que fundamentalmente desde la norma fundamental que es la Constitución Política de la República, ¿cierto? Eh, con sus diversas particularidades. ¿No? La naturaleza jurídica, por ejemplo, el matrimonio da para eventualmente generar también un trabajo asociado. Eh, Toda esta evolución orgánica, histórica que tuvo el derecho de familia en Chile. Esta disquisición, ¿no?, respecto del verdadero reconocimiento constitucional que se le da a la familia. ¿Eh? Hay una definición muy exacta, pura, bien intencionada respecto de lo que es la familia y el lugar que ocupa, ¿cierto? Eh, en el ordenamiento jurídico, pero sin embargo, en la praxis vemos que se trata de una justicia de segundo o tercer orden, en realidad. ¿Eh? También ahí, de alguna manera, puede abordarse alguna temática en relación a, por ejemplo, todos los instrumentos eh, internacionales de derechos humanos que, de alguna manera, vinieron a forzar los cambios a nivel normativo en nuestro país. Por supuesto, los instrumentos que dicen relación con la familia. ¿Mm? Por eso ahí una de las temáticas más bien sigue por esa vía, ¿cierto? Derechos fundamentales, mediación. ¿Eh? Entonces, cómo desde su instalación, ¿cierto?, son estos mecanismos o instrumentos relativos a derechos humanos los que inciden justamente en que nuestro país pueda avanzar hacia la posibilidad de instalar un sistema de justicia diferente, distinto.
más expedito, más en conexión con probablemente lo que debe ser su objetivo o desafío fundamental. Así que ahí hay harto también. En la primera unidad tiene 6 o 7 temas que podrían ser abordados sin ningún problema. Claro, pusimos otros, por ejemplo, el acuerdo de unión civil. ¿Qué este, desafíos provoca para la mediación? ¿Eh? O la posibilidad de un matrimonio de personas del mismo sexo. Evidentemente, todo este tipo de modificaciones, de alguna manera, plantean desafíos para la mediación. Piensen lo que sería mediar que sean situaciones, por ejemplo, de ese carácter. Por lo tanto, la necesidad de que el mediador tenga menos prejuicios o esté debidamente capacitado para hacer abordaje de esas temáticas, donde va a haber otros temas en cuestión, otros intereses en juego, otras posiciones, qué sé yo, que evidentemente nos van a hacer abordar de un modo distinto, diferente, por el contexto sociocultural, nada más, no porque esa, esa diferencia sea negativa, no. Por lo tanto, ahí en esa primera unidad, ¿cierto? Relativa a la familia, la legislación chilena, se plantean varias posibilidades de temática. Ahora, en la segunda unidad también, ¿no? Cuando uno analiza, está todo instituciones como son el matrimonio y la afiliación, bueno, también hay harto que se puede decir al respecto. Desde controvertir, por ejemplo, la noción relativa a matrimonio, no sé, los presupuestos o fundamentos que tuvo el legislador para dictar la ley 19.947 de matrimonio civil, o para dictar a su vez también, ¿cierto?, la ley de filiación. Bueno, hay una serie de conceptos, de principios, características, incluso las clasificaciones de ambas instituciones, tanto matrimonio como filiación, que también pudiesen ser punto de partida para eventualmente asumir un trabajo con esa orientación. Por supuesto, para llegar también a los efectos del matrimonio como los efectos de la afiliación importan, ¿cierto?, también elementos que les podrían permitir desarrollar alguna temática vinculada. Y probablemente sea la tercera unidad con la que terminamos, ¿cierto?, de ver la clase anterior, la que puede darles mayores perspectivas, ¿cierto?, en relación al trabajo final, pensando que es lo que más conocen o con lo que se vinculan en la praxis, ¿cierto? Por eso es que es interesante a lo mejor sistematizar la experiencia práctica que ustedes han tenido, más allá de la opinión que tiene el profesor, o la opinión de la cátedra, ¿cierto?, en relación a los temas, en relación a esta visión crítica que de alguna manera yo planteé en la clase anterior. ¿Cierto? Y que de alguna forma me hacía opinar de que las reglas que se habían establecido
en la licitación pública de servicios de mediación por parte del Ministerio de Justicia, tenían algunas perversiones, ¿cierto? O provocaban, más bien dicho, algunas perversiones al sistema de mediación propiamente tal, lo cual me hacía pensar necesariamente que no estábamos realmente brindando servicios de mediación, sino más bien servicios de una entidad distinta, menos compleja. Igualmente, decía yo, igualmente eh, favorable en la tendencia a provocar acuerdos, a resolver un poco la conflictividad social. Muy por sobre de los estándares, por cierto, de la justicia tradicional. Pero algo sui generis, un mix de cosas que no necesariamente permiten pensar en la mediación tal cual lo conocemos, ¿cierto? En la literatura o la experiencia comparada. Sobre todo, ¿cierto? Por que esta regla imprime en el juicio un incentivo de llegar a acuerdo a todo costo, ¿sí? Que desconoce ese trabajo cualitativo, delicado, paciente, prolijo que debe tener justamente la mediación, que requiere que el mediador multiplique su estrategia, intervenciones, las pausas necesarias para ayudar a los participantes de la mediación a perseverar en el diálogo y la negociación, pero, pero que a mi juicio debía prescindir del acuerdo en tanto meta exclusiva, fundamentalmente porque el logro de acuerdos no se eh, relaciona necesariamente con la voluntad, habilidad o eficiencia que puede tener el mediador, sino preferentemente por la disposición con que las partes acudan a este proceso. El mediador estimula, ¿cierto? Eh, mediante el ejercicio del diálogo, el sentido de pacificación eh, y algunos grados importantes de sensatez, ¿cierto? De que en el fondo se construye o se motiva esa escenario de reflexión dentro de un espacio físico, simbólico, ¿cierto? Que se co-construye a lo largo del proceso. ¿Eh? Hay una extensión de tiempo importante y bajo ciertas condiciones de escucha, de uso del lenguaje, de flujos comunicacionales que son de distintos tipos. ¿Eh? Bueno, hay ahí también, pero más allá de esa crítica que yo formulé, siempre una crítica con miras a que pueda corregirse, digamos, el sistema. Subyace también la opinión que ustedes mismos tengan del proceso, ¿no? De cómo se está desarrollando esto. Entonces, esta tercera unidad, ¿cierto? Sobre todo porque aunque ya ha transcurrido mucho tiempo, todavía como que es transicional, eh, todavía como que está evaluándose, todavía continúa el alero del proceso jurisdiccional, por lo tanto, merece una mirada más crítica. Pero ahí hay muchos temas que efectivamente podrían eh, constituir la base de ese trabajo final que desarrolla. Bueno, pero estas unidades temáticas, eh,
las pudimos abordar y de acuerdo a los objetivos trazados inicialmente en el módulo, y por lo tanto son los contenidos que esperamos de alguna manera le impriman, ¿cierto?, al trabajo final. Bien, yo remití los foros evaluados. Estoy, de hecho, yo procedí a su evaluación. Uno en relación a esta relación, ¿no es cierto?, emparentamiento entre el acuerdo de unión civil y el matrimonio, tal cual como lo conocemos o lo estudiamos, ¿cierto? Y un segundo foro que dice relación con la necesidad de que ustedes pudiesen captar cómo los cambios normativos, ¿cierto?, fueron favoreciendo la mediación en Chile, la mediación familiar en concreto, ¿no? Si es que lo favorecieron, eso es lo que opinan ustedes, ¿no? La suma, tal cual les remití, ¿cierto?, en el aula virtual, en la pauta de evaluación de esos foros evaluados, la suma de estas dos notas va a constituir al 20% de la nota final. Y el 80% restante va a estar, ¿cierto?, determinado por el trabajo final que desarrollen y que también su pauta o formato fue remitido al aula virtual. ¿Ya todos lo pudieron ver? Porque la idea justamente es que en esta clase podamos conversar sobre los aspectos de forma y fondo que tiene el trabajo, los criterios de evaluación que se van a tener, ¿cierto?, las consideraciones que hoy yo voy a contemplar para esta actividad formativa. ¿De acuerdo? Hoy te agradezco, Pamela, por la información que me das respecto a Lorena, pero estamos concluyendo hoy día la clase, el módulo, ¿eh? Tenía, por si acaso, para que el miércoles no habría que conectarse. Yo entiendo que ya van a comenzar un módulo diferente, ¿cierto? Y por eso que pusimos ya la idea era discutir aquí sobre como les digo, el fondo y forma del trabajo final, ¿cierto? De todas formas, está subido, ¿cierto?, en la plataforma o el aula virtual, quiero decir, las clases grabadas, así que podrá Lorena de alguna forma ponerse al día por esa vía, ¿eh? Yo en lo particular no tengo problemas en relación a la asistencia, mucho menos, cada uno es responsable, ¿cierto?, de las decisiones que adopta, o independiente que haya inconvenientes, por lo tanto, tranquilos con eso, ¿eh? A mí lo que me interesa es que sí puedan después ver los contenidos que rindan para efectos de las evaluaciones
plantean en el módulo. Bueno, dicho esto entonces, nos vamos a abocar. Bueno, quiero ver si hay consultas respecto de los formatos de presentación del trabajo, de los foros, qué sé yo. Y empecemos a ver si hay alguno que tenga de alguna forma este, lo, eh, el tema. Si van a hacerlo en duplas o eventualmente van a hacerlo de forma personal. Eso interesa que me lo pueden expresar. ¿Eh? Lamentablemente no están todos, pero bueno, van a ir incorporándose. Y no sé, a lo mejor basta con los que están, porque ya hicieron las duplas y han escogido los temas. No sé si es así. Hola Carla, buenos días. Estamos justamente hablando sobre el trabajo final, la evaluación de los foros. Bueno, entonces, a ver, partamos por lo básico. Me dicen que ustedes leyeron ya, ¿cierto? El formato de presentación del trabajo final. Evidentemente ahí queda claro que se trata de una actividad formativa que tiene que tener un grado de criticidad importante. ¿Eh? No me interesan los copy-paste y cosas por el estilo. ¿Eh? Llevo años aquí en otras universidades, ¿cierto? Viendo tesis, coordinándolas, por lo tanto me doy cuenta quién trabaja eficientemente y quién no, ¿cierto? Es independiente que podamos recurrir, ¿cierto?, a la bibliografía y citarla, tiene que existir, ¿cierto?, alguna opinión que pueda fundamentarse respecto al tema que van a abordar. Y para eso es importante que elijan entonces un campo, o sea, un tema en el que estén imbuidos en términos del conocimiento de ese campo específico, va a ser teórica. Es importante, muy importante para mí los componentes personales que se pueden añadir, digamos. Importante la intención que se ponga al momento de abordar, justificar y resolver la interrogante formulada. ¿Eh? El ideal es que usted se plantee en una pregunta de investigación, ¿cierto? En virtud de la cual nosotros podamos arribar finalmente a un análisis exhaustivo. Ver si efectivamente respondieron a esa interrogante formulada, pudieron llegar, ¿cierto?, a un acuerdo. A ver, estoy mirando y algunos ya, al parecer, tienen determinado. Ya, Carla con Elizabeth, ¿cierto? Carla con Elizabeth. A ver, voy a prender los micrófonos.
Carla y Elizabeth. Entonces, va a ser el primer grupo. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Ya. Elizabeth, tienes encendido tu video. El video. Por si acaso. Entonces, ya, ¿qué otro? Sí, dime, Carla. Prendí los micrófonos, así que si quieren hablar, pueden hacerlo. Estoy apreciando que Carolina con Paulina también. Es otro grupo, ¿no? Perfecto. Carolina y Paulina. ¿Quién más está por ahí? Pamela. ¿Pamela con Lorena o no? Estoy perdido aquí ya. Sí, Pamela y Lorena. Bien, ¿hay alguien más? No hay nadie más en la sala. No sé si habrá. En realidad nunca he sabido exactamente cuántos alumnos son. Bien. ¿Alguien tiene definido ya la temática que iba a abordar? Caso contrario, me la remiten este, por correo electrónico. ¿Ah? Creo que les di el correo electrónico, ¿cierto? Sí, la clase anterior. Pero la idea es que los definan antes, antes de la entrega, al menos. ¿De acuerdo? Ya aprendí micrófonos, pero nadie aparece. Hola, ¿quién está hablando? No logro escuchar. Ya no importa. Sigamos vía chat. Ya, no he mirado la información. Pero miren, básicamente lo que el trabajo es, es de elección libre el tema. ¿Ah? Lo que les planteo justamente en ese formato de presentación. Y, y ahí está claramente individualizado los aspectos tanto de forma como de fondo que se van a considerar. ¿Eh? Es importante que vean ese formato de presentación. En forma dice relación fundamentalmente con el formato de presentación que escogimos. ¿Eh? Hay un tipo de letra, un espaciado de tales para las características, en fin, mírenlo. Y también dice relación con la estructura del trabajo. ¿Eh? Si se fijan, además, no hay una extensión que suponga, ¿cierto?, un alto
cantidad de tiempo para elaborar esto, ¿no? Más bien hay que irse al fondo del asunto, que es lo que me interesa, ¿no? Hay que tener capacidad de síntesis en realidad como para efectos de hacer esta presentación. Pero en los aspectos de forma, ¿cierto? Claramente va a ir el formato de presentación como la estructura lógica que establecimos para, de alguna manera, el desarrollo eh, del tema que van a proponer, ¿no? Y no es nada extraordinario, es decir, es lo típico que debemos hacer en un trabajo, ¿cierto? O una actividad formativa de estas características. Y hay, claro, aspectos también de fondo que dicen relación más bien con los criterios de evaluación que yo voy a emplear para, ¿cierto?, la evaluación de este trabajo final. Lo que sí soy un poquito más exigente, no tanto, pero sí por lo menos que se adecúen a las pautas que hemos remitido. Criterios de evaluación que también establecimos en relación a los foros de discusión. Que el segundo foro termina hoy. Sábado 18 de marzo es la fecha de término del segundo foro evaluado. El primero ya se cerró. Y esos criterios dicen relación fundamentalmente con el haber participado respecto a los foros primero. Haber participado en la fecha indicada, plantear un análisis, comentario teórico práctico respecto a la temática que se puso a discusión. Ojalá incluir algunos elementos conceptuales que ustedes vieron en el módulo. Y también la posibilidad de comentar lo expuesto por otros alumnos, ¿cierto? Fundamentando siempre los planteamientos que se hagan. Si es que alguien se limitó simplemente a una línea y qué sé yo, puede retornar, ¿eh? Yo, pues sabe que cerró el primer foro, puede retornar y hacer eventualmente sus apreciaciones para que tenga una mejor evaluación, ¿eh? Pónganle ahí un poco de dedicación mayor. Y respecto del trabajo, los criterios de evaluación van a ser los que se expresan ahí en la pauta que les envié, ¿cierto? Y que dice relación con que el contenido, cierto grado de precisión respecto al contenido, ¿cierto? Que sea coherente, lógico, ¿eh? Tenga una interrelación respecto a las cosas que están planteándose. Y que también haya un dominio y madurez respecto del tratamiento del tema. Que haya un nivel de profundidad, ¿cierto? Tanto en el análisis del tema que escogen, pero también respecto de la evaluación y la interpretación que ustedes le den a esa temática. O sea, por ejemplo, si alguien va a cuestionar el concepto de matrimonio como está concebido en la ley, por ejemplo, por decir, eh, no puede obviar lo que, lo que la ley en todo caso plantea y los fundamentos que eventualmente tuvo el legislador para eh, plantearlo de ese modo. Incluso en las modificaciones que ha tenido, ¿cierto? También hay que rescatar este, la historia, ¿cierto?, de esa institución, para poder explicar adecuadamente por qué en el fondo se ha llegado a la conclusión o a la definición que existe. Es independiente que podamos formular, ¿cierto?, a futuro y habida cuenta de justamente los fundamentos que ustedes expongan, eh, que permitan, como les digo, poder
sugerir una redacción o definición distinta del matrimonio, que incluya, qué sé yo, otro tipo de posibilidades que no están necesariamente contenidas en esa norma, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, evaluar con cierto grado, o el análisis tiene que tener cierto grado de profundidad. ¿Ah? Voy a evaluar la síntesis también, pues. Es importante que el tratamiento del tema se haga de una forma sintética, pero que permita justamente entender. Por eso que la extensión eh, que se estableció ahí no es mucho. O sea, a ver, no quiero tratado. ¿Eh? No es necesario, porque los contenidos los hemos visto, ciertamente, en el desarrollo del módulo, ¿cierto? Lo que quiero más bien que se queden ustedes con el análisis de una institución particular, fundamentando adecuadamente, pero también siendo creativos, ¿eh? Críticos. Yo voy a evaluar la aportación creativa o crítica que haya para hacer un criterio de evaluación, así como la capacidad de reflexión, análisis y tratamiento de la información que tenga, el manejo correcto y adecuado del lenguaje, la gramática, también son aspectos importantes. Pues. Una vez me encontré con un trabajo en los primeros programas que se claro, era tanta la incorrección, el inadecuado manejo del lenguaje, la falta de ortografía que no dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Entonces, ahora todo eso lo corrige el mismo computador a esta altura. ¿Eh? Y no estamos hablando con personas que no tengan ya, ¿cierto? Una experiencia, no son alumnos de primer año de universidad. Entonces, ojo con eso. Sobre todo porque la universidad muchas veces estas tesis las decide publicar, qué sé yo, en fin, se puede hacer ahí alguno. Está pensando en hacer algo entretenido también con lo que ustedes, con las aportaciones que ustedes hagan en términos del programa. Bien, eso básicamente. Eh, bien, Carolina, sí estoy procesando lo que señala. Pero no se preocupen, ¿ah? El ideal hubiera sido que hubiésemos dejado definido las duplas, qué sé yo, o los que van a trabajar en forma individual, con sus temas, pero nada, remití mi correo electrónico y la idea es que puedan, de alguna forma, eh, remitirme eso con anterioridad. Sobre todo, pues, más bien en la mirada de corregir el tema o la pertinencia del tema, ¿cierto? Que proponga. ¿Eh? Dicho de otro modo, si se alinea o no con los contenidos del módulo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, y la fecha que yo tengo dada para la entrega es el 24 de marzo, domingo, 12 horas. Eso es la siguiente semana. No sé cuánto tiempo han tenido para la entrega de otros trabajos finales del módulo, si es que los han tenido. Este es un plazo, y yo puse para no alterar simplemente eh, el módulo que viene. ¿Eh? Pero podemos extenderlo, domingo 26, chuta. Estoy trabajando con un calendario de otro año, entonces. A ver.
Entonces, el 24 es viernes, el 26. Ya, domingo 26 entonces. ¿Está bien el plazo o no? ¿Creen que es muy... ¿Sí? ¿Todo bien? Domingo 26. A mí me parece que es un tiempo razonable, sobre todo porque no estamos pidiendo una extensión. Por eso, yo no tengo inconvenientes en aplazarlo un poco. Voy a hablar con la directora general del programa para ver si lo podemos extender un poquito más. Eh, Normalmente ella me dice que, también que el plazo que doy es poco, así que probablemente me diga extiéndelo hasta. Entonces, en ese caso, podríamos extenderlo eventualmente para el miércoles, por ejemplo, 29, ¿no? Para el miércoles 29, sí, yo creo. A lo sumo, no se requiere tanto más. ¿Mm? Ya, independiente de eso, claro, a menos que a mí me exijan subir las notas con antelación. No creo, pero si no, lo dejamos efectivamente para el miércoles 29 de marzo. Em, ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, duda, comentarios que tengan? Sí, no, parece que no. Bueno, los temas, el correo, a ver, se los voy a escribir ahí, pero es Juan Pablo Cárdenas Castro @gmail.com. Lo voy a escribir también abajo. Un poquito largo, pero llegué tarde a la repartición de los correos. Juan Pablo Cárdenas Castro @gmail.com. Ahí va, ahí abajo. ¿Mm? Cualquier colaboración que requieran, no duden en escribirme y podemos ahí orientar de la mejor forma el proceso que emprenden. Ahora, los temas que están puestos, como les dije ahí en la pauta, son meramente ejemplares, ¿eh? El que quiera tomar uno de esos temas lo toma, no, no hay problema. Eh, Ahí pusimos que el acuerdo de unión civil y los desafíos que tiene para la mediación, pero pueden analizar ustedes alguna otra figura, ¿cierto? No necesariamente el acuerdo de unión civil, sino a lo mejor otras instituciones que ustedes planteen desafíos, por ejemplo, para la mediación, ¿eh? Mirar, ¿cierto?, todo el tema de la mediación o la colaborativa de conflictos desde el punto de vista de su entroncamiento con los derechos fundamentales. Hay otro tema que es yo que puse que dice relación con la eh, pos- posibilidad de la mediación al área de la violencia intrafamiliar, ¿eh? ¿Cómo aborda en el fondo la mediación este tipo de temas? A lo mejor lo pueden también abordar desde una perspectiva práctica, ¿eh? A alguno que lo hubiese tocado mediar, qué sé yo, eh, mediación, o sea, violencia en las condiciones o presupuesto que la ley permite, por cierto. Pero también este análisis entre víctima y agresor que se da en la violencia de género, que de alguna manera está presente también en la mediación y que
hace que uno tenga que tomar ciertas determinaciones importantes. O podría ser que alguien dijera, no sé, la pregunta, ¿favorece la mediación lenguaje-género, por ejemplo? Y hablar respecto, digamos, a lo que eso significa. Y por cierto, les puse ahí la posibilidad de que puedan ustedes hacer un análisis crítico del proceso práctico de mediación, ya sea a nivel de mediación privado o licitado. ¿Mm? Por supuesto, sí, suscrito a la realidad de nuestro país. ¿De acuerdo? Sobre las posibilidades eh, que se dan. Ahora, uno podría también, ¿cierto? Desde la perspectiva crítica, eh, plantear algún tipo, no sé, de recomendaciones para corregir el sistema. Probablemente los déficits que exhibimos en las clases anteriores del quehacer de la política pública de mediación requieren efectivamente correcciones. ¿Para qué? Para dar en el fondo cabal cumplimiento al deber del Estado, por una parte, en cuanto a proteger a la familia, ¿cierto? En consideración a lo que plantea el texto constitucional o las leyes eh, internas o los múltiples instrumentos internacionales, y también para establecer un marco normativo en fondo eh, que amplíe, mejore la tutela jurisdiccional por la vía de incorporar los mecanismos de gestión colaborativa, particular de la mediación. Y ahí, claro, subyacen varios propósitos en el análisis crítico que efectivamente planteamos en la cátedra. La reformulación de la política pública de mediación fuera, por ejemplo, del contexto judicial. ¿Por qué? Porque por la naturaleza que tenía la mediación. Era un procedimiento en realidad alternativo a la resolución de controversias, donde el principio de voluntariedad es esencial en términos de definir el paradigma de solución de conflictos que en fondo potencie la autonomía individual, la autogestión de esa conflictividad. O sea, mediación extrajudicial, voluntaria. También vimos algunos aspectos importantes a considerar, que también podrían poblar, digamos, los contenidos de su trabajo final, y dice en relación con la necesidad de un plan permanente de difusión de la mediación en la ciudadanía, por cierto, o las organizaciones ciudadanas, con el objeto de que en el fondo adquiera un conocimiento informado de esas ventajas cuantitativas y cualitativas que planteamos respecto de la mediación. El tema de la calidad de la formación recibida por los mediadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto tiene una incidencia, ¿cierto?, en los servicios que prestan los mediadores, como también en la tuición ética que debe emplearse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí con la supervisión, con el control por parte del Estado? ¿Ah? ¿Cómo se desarrolla? No sé, también podría ser. También podría plantearse una revisión, ¿cierto?,
de los criterios o las reglas que se han planteado en el diseño normativo adoptado por la asignación de los servicios públicos de mediación por parte del Ministerio de Justicia. En desmedro, diría yo, de algunos aspectos cualitativos que son igualmente medibles de la calidad exhibida por los mediadores, por los centros de mediación que postulan, por ejemplo, este proceso. Que eviten, de alguna manera, estos aspectos asociados a la mercantilización que tiene el servicio a ratos. Tal vez pudiese ser otro tema también interesante, la necesidad de evaluar el impacto que ha tenido la mediación a través de no sé, en el país, en una región, ¿cierto? En una zona determinada, porque eso no está medido todavía. Fundamentalmente lo que se refiere a la perdurabilidad o la sustentabilidad de los acuerdos en el tiempo y su relación, ¿cierto?, con la mayor o menor calidad de los servicios prestados. En fin, como les digo, esta tercera unidad da para bastantes temáticas que pueden efectivamente ustedes trabajar. Y otras tantas que a mí no se me ocurren en el instante, pero que probablemente ustedes ya deben estar reflexionando en su cabeza. ¿De acuerdo? Eso, básicamente. Bueno, hay profusa literatura, fundamentalmente comparada, pero a la que ustedes pueden recurrir para hacer las referencias bibliográficas del trabajo, en fin. Y también en relación eh, al derecho de familia en general. Es importante que, ¿cierto?, puedan integrarla para fundamentar adecuadamente. Carla, con preguntas, ¿podría ser tema criticar la mediación? Claro, claro que sí. Pero hay que fundamentarlo adecuadamente, porque acuérdate que, Carla, que a ver, se habla de alguna forma de mediación obligatoria. La ley habla de mediación previa. Eh, Muchos defienden o defendimos también su minuto porque valía la pena que al menos la mediación entrara por esta vía, eh, porque en el fondo también es una forma de otorgarle accesibilidad universal, ¿cierto?, a los ciudadanos a la mediación. Era la única forma que teníamos en su minuto de establecer la mediación, ¿cierto? Y a partir de eso, eh, poder extenderla a la ciudadanía. Pero claro, pero efectivamente eso debiese ir acompañado de una buena política de comunicacional respecto a la mediación, en fin. La ley contemplaba, acuérdense, en el artículo 112, este funcionario especialmente calificado. ¿Okay? Entonces, claro, en ese entendido, probablemente cuestiones que no funcionaron, eh, este, hay que tener esos recuerdos. ¿Eh? Pero es un buen tema, es un muy buen tema poder justificar, eh, más bien desde el punto de vista de la voluntariedad que tiene la mediación. ¿Eh? Tal vez en el ejercicio práctico, ustedes lo están viendo,
y piensan que efectivamente las partes piensan que esto es obligatorio, entonces que eso atenta contra la mediación. Bien, ¿ah? Ahí hay un indicio claro, ¿cierto? Medible, mensurable, de que objetivamente la mediación tal cual está establecida, se piensa que en realidad es una imposición. ¿Ah? Por ejemplo, por eso, la apreciación que tú haces, Carolina, es relativa, ¿ah? Es subjetiva, ¿cierto? Porque la verdad que eh, y pudiese ser objetiva también, ¿ah? Dependiendo del punto de vista que se le mire, pero es cierto que las partes cuando llegan derivadas de mediación, fundamentalmente en el sistema licitado, bueno, yo hablaba con muchos mediadores licitados que me dicen, las partes creen que esto les viene autoimpuesto, que no tienen otra posibilidad de decir, no participo de este proceso. Entonces, al no ser una instancia eh, que es comunicada en forma adecuada, ¿cierto? Socializada de una forma adecuada con las partes para indicarles cuáles son justamente las ventajas que tiene la mediación, cuestión que probablemente hace el mediador después, ¿ah? El mediador cuando se encuentra y las partes están reacias, pero uno le explica el proceso y bueno, y ahí se abren a participar del proceso, ¿cierto? Pero la voluntariedad va un poquito más allá, ¿cierto? De esos aspectos. Claro, dice Elisa de verdad. Ahora nosotros no deberíamos perder tiempo en el discurso inicial aclarando justamente estas dudas que tienen las partes. Se debiese entender por sí mismo, el sistema debiese hacerse cargo de alguna manera para que la gente, el ideal es que la gente concurriera efectivamente en forma voluntaria, ¿no? Si cómo no va a ser atendible, ¿cierto? Que si se conocen las ventajas o las particularidades del sistema de mediación, la gente probablemente acudiría en masa a regular por esta vía, ¿cierto? Por todo lo que significa después el proceso judicial, en fin. Entonces, cuando hay leyes que la establecen en forma genérica, ¿cierto? Eh, por ejemplo, piensen en Argentina, ¿cierto? Hay una ley general de mediación. Las partes ya la tienen incorporada en su diario. ¿Ah? En Estados Unidos lo mismo. En Estados Unidos litigar es tan caro, ¿cierto? Que la gente prefiere resolver por otras vías la conflictividad, ¿cierto? Lo que hay que ponerle trabas más bien es decir, al sistema tradicional de hacer justicia, porque eso no ha resuelto en estricto rigor la conflictividad. Ahora, no es cerrarle completamente, porque también es un derecho, ¿cierto? Que la parte pueda acudir a la justicia eh, tradicional. Pero en el fondo la forma, quiero decir, la forma en que está establecido la mediación hoy día en la ley desincentiva el proceso de mediación. Profe, ¿podemos hablar? Claro, voy a este, abrir los micrófonos. Ahí han abierto los micrófonos. Saltó. Ahí están abiertos los micrófonos. Carolina, ¿qué querías decir? Sí. Sí, es que estamos conectadas con mi hermana porque no nos pudimos conectar aparte, pero estamos juntas. Estamos en el mismo computador. Claro. Perfecto. Ya, bien. Y con respecto a lo que estaban hablando de la mediación voluntaria, bueno, obviamente el proceso es un poco obligatorio porque es previo a un juicio en el fondo. Pero entonces el proceso... Quiero opinar fondo, ¿ah? Quiere opinar también. Sí, también. Está bien. Bueno, pero el proceso en sí de mediación es voluntario porque las partes, ellos deciden si participar o no. Si llegan a mediación, quieren participar del proceso y dentro de la misma sesión, si quieren seguir o no. Ahora, lo que decía Elizabeth, con que uno les dice en el discurso inicial que es obligatorio, o sea, uno en el discurso inicial, según los principios, en ninguna parte se puede decir que es obligatorio porque es un proceso voluntario.
Entonces yo no Sí. sé por qué ella explica que es obligatorio. Lo que sí uno tiene que explicar qué pasa si se frustra, el proceso que tiene que seguir con tribunales, ir a una asesoría jurídica, conseguir un abogado, ya sea particular o privado, o sea, o de la corporación, para poder interponer la demanda, pero eso en ningún momento el discurso inicial expresa la obligatoriedad. Sí, Obligatoriedad. no, Eh, absolutamente de acuerdo, ¿cierto? claro. A mí me tocó sugerir y trabajar en la reforma que tuvo la ley 19.968. Nosotros éramos enemigos que se pusiera la palabra obligatoriedad, pensábamos más bien que debía hablarse de accesibilidad universal a la mediación. Lo que estábamos generando era un sistema que le permitía a las partes poder acudir a mediación, dado que se instaló de una forma errónea. ¿Ah? Ya, ok. Pervirtiendo ese sentido original que tiene la mediación, lo que yo les digo, no puede estar a la ley del procedimiento judicial, si eso es lo irracional. Ya, ahora uno podía entender ciertas cuestiones al inicio, decir, pucha, pero la cultura judicial es tan fuerte que en realidad si no lo incorporamos acá, no vamos a poder, de alguna manera, Sí, introducir un mecanismo que a todas luces nos parece interesante avanzar. sí, de Pero hecho, el carácter perdón. el carácter voluntario está dado también por la forma en que se instala un mecanismo como este. Voluntariedad sería que las partes pudiesen, sin la necesidad del Estado, ¿cierto?, de poder resolver su controversia del modo que ellos dispongan. Y entonces el sistema debe asegurar, ¿cierto?, si es que entendemos la justicia como un derecho humano básico y fundamental, formas Claro, que profesor, soy permitan a Paulina. los ciudadanos resolver su controversia de un modo distinto al que se le Ya, impone vamos a hacer el normativamente. Eso es lo que estamos planteando. Un poco yo creo que Elisa lo apunta también hacia ella. Entonces, pero evidentemente lo que tú estás planteando es real, es decir, las partes pueden bajarse cuando quieren del proceso. ¿Ah? Efectivamente, muchas veces tiene un acuerdo prácticamente resuelto y de repente se taimó una de las partes y no hubo posibilidad de seguir adelante. ¿Ah? Y eso también dice relación con justamente la voluntariedad, pero hay que agregarle probablemente aspectos que funden ese carácter voluntario. La información es fundamental para que tú puedas decidir efectivamente, voluntariamente, si seguir participando en un proceso o no. Porque si la ciudadanía estuviese inserto, ¿cierto?, la concepción de las ventajas cuantitativas o cualitativas que tiene la mediación, probablemente nadie recurriría al sistema de justicia tradicional. Claro, a esa voluntariedad, para que sea efectivamente voluntario el acto, requiere necesariamente de incorporarle cuestiones adicionales que permitan que efectivamente esa persona pueda tomar una decisión eh, eh, fundada, ¿cierto?, efectivamente voluntaria respecto a ese proceso. ¿Ah? Porque sí, claro, si los abogados, por ejemplo, le decimos a las partes, oiga, mire, sí, vaya a mediación, pero en realidad deséchelo inmediatamente porque esto no va a fructificar, eso no es una decisión informada, ¿me entiendes? Entonces, esto está visto más bien desde el sistema, desde el Estado, que tiene que asegurar que los ciudadanos, en definitiva, puedan tomar su decisión teniendo todos los aspectos sobre la mesa. ¿Ya? Eso realmente, ahí realmente las personas van a poder ejercer voluntariamente la posibilidad de acceder o no al sistema. No es justo para que los mediadores tengamos que en esa primera sesión, ¿cierto?, de tener que prácticamente convencerlos de participar del proceso. La gente debe tener claridad por qué llegan a ese proceso y qué significa ese proceso. Y ahí hay una carencia importante del Estado en materia de difundir adecuadamente la mediación. Por eso yo les decía, es decir, lo que se hizo con la reforma procesal penal. Oye, si el Estado llegó hasta los colegios, los jardines infantiles, hizo cómics, se planteó todos los lenguajes habido y por haber para que desde los niños pudiesen entender qué iba a significar la reforma procesal penal. Y eso no se hizo con justicia femenina. Entonces, claro, hay que analizar un poquito más, en una conceptualización un poquito más amplia respecto a lo que significa, por ejemplo, el principio de voluntariedad, ¿ah?, o de obligatoriedad aquí, como se está planteando. ¿Ah? Y entonces a lo mejor tú puedes fundamentar adecuadamente, ¿cierto? Mira, en realidad hay voluntariedad. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que aquí yo tenga la razón, no. Es decir, algunos pueden suponer que efectivamente existe aquí
la posibilidad de ejercer con entera libertad una decisión. Yo pienso que le falta todavía. Eso. Elizabeth, ¿quieres decir algo? Dale, Elizabeth. Estamos escuchando. Elizabeth levantó la mano para dar su opinión. Pero no te estamos escuchando, Elizabeth. No sé si está. Al menos yo no logro escuchar. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Ya, la pausa. No, Elizabeth, lamentablemente no te escucha. No sé si estás hablando o no, pero bueno. ¿Alguien más que quiera? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Aló, profesor? Ahí escucho. ¿Quién es? ¿Elizabeth? No, ¿quién? ¿Hola? No, se pierde la... Profesor, dile. ¿Profesor? Sí, ahora sí, escucho. Hola. No, se está acoplando ahí la... A ver, a lo mejor a lo mejor si apagamos los restantes micrófonos y quien quiera hablar me avisa para habilitarlo. Hola. Ahí sí. Hola. ¿Y dónde está? Ahí, está hablando. ¿Aló, me escucha? Sí, ahí escucho. Ya, pues, es que no veo, ¿no? Ya. Ya, es que... ahora sí estoy hablando. Le quería preguntar cómo era el concepto que usted dijo, que en vez de obligatoria se tenía que acuñar al proceso de mediación. Universalidad. Accesibilidad universal. La idea es cómo uno otorga justamente acceso a todas las personas para que puedan acudir informadamente a este sistema, ¿no? Por eso logramos ganar la batalla para poder ponerle mediación previa. Pero a mí no me gusta que se hable de obligatoria, porque en estricto rigor, como bien lo decía Carolina, no es obligatoria. Ahí las partes pueden acudir, pueden no acudir, ¿cierto? Si acuden, pueden decidir participar o no. Si participan incluso, ¿cierto? Durante el desarrollo del proceso pueden decir, mire, yo no sigo adelante con esto. Entonces, efectivamente, no se está vulnerando necesariamente el principio de voluntariedad, ¿cierto? Más bien... Claro. ¿Mm? Eso es lo que... ¿Cómo? Claro, por eso que la nomenclatura que se utilizó fue inadecuada. ¿Ah? Es más, la ley no habla de obligatoriedad, habla de mención Claro. previa. ¿Ah? Entonces, ahí se puede plantear por qué entonces se pervirtió el concepto originario. Yo era jefe de la unidad de mediación en ese instante y yo dije, me niego terminantemente a que se diga que es obligatorio, porque entonces pervierte la lógica más esencial. Entonces se está confundiendo las partes. Entonces hagan un análisis crítico respecto de eso, de ese aspecto, por ejemplo. Miren, en realidad la terminología que dice usar la ley debe ser otra, asegurando ciertamente que la voluntariedad se haga efectiva en todos y cada uno de los momentos que... Claro, por eso cuando hay derivación,
¿cierto? La gente cree que se le está obligando. No, po, es deber de todos aquellos que auxiliamos al sistema de justicia, ¿cierto? Plantear las cosas como son. Oiga, sí, usted va a ser citado a mediación. Yo fomento, ya sacándome la condición de mediador como abogado, yo fomento todo el rato la mediación, po, ¿ah? Sí, pero es que me están citando desde la parte de mediación, claro, porque efectivamente la ley contempla una etapa previa, ¿cierto? Pero la mediación empieza a hablar de las particularidades de la mediación. Y muchos casos se van a mediación privada, qué sé yo, por ejemplo, publicitada con posterioridad, y, y no pasan por el sistema tradicional, po. Pero, por ejemplo, quiero plantear un aspecto. ¿Qué pasa con el acuerdo de las partes? O sea, esta voluntariedad de las partes se dibuja después cuando se somete al conocimiento de un juez. Si debería bastar, efectivamente, el acuerdo de partes, ¿cierto? Y no necesariamente después pasar por una resolución de carácter judicial, porque ahí las partes también dicen, bueno, y entonces se trataba justamente de que nosotros de manera voluntaria íbamos a acceder a este sistema, íbamos a acordar nuestras decisiones y ahora tenemos que esperar que un juez autorice, digamos, en el fondo el acuerdo al que llegamos, entonces es irracional. Entonces uno plantea, ¿cierto?, a las partes lo interesante que es este sistema, pero las partes también ven cómo el propio sistema judicial deslegitima en muchas ocasiones, o la propia ley deslegitima la instancia de mediación. ¿Ah? ¿Por qué si en otros países pueden acudir directamente, qué sé yo, después forman un acuerdo, ni siquiera pasan por. Entonces imponerle, ¿cierto?, a ese voluntariedad más cargas que las que debiera tener. ¿De acuerdo? Claro, lo que está planteando en el fondo Elizabeth es real. Al principio fue un desastre todo. ¿Eh? Un desastre. Lo que nosotros consideramos que podía imbuirse en la ciudadanía no fue tan así, porque chocábamos con los jueces. Chocamos efectivamente con la opinión que tenían eh, estos patrones de fondo en su. ¿Eh? Entonces, claro, se pervirtió un poquito el sentido de la mediación. Y después se puso el carácter obligatorio, porque en el fondo los parlamentarios dijeron, no, es que hay que decir que es obligatorio para que no haya dudas alguna respecto. Ah, entonces, al final quedó un engendro que de alguna manera yo creo que es discutible en términos de cómo, de cómo dice ser instalado efectivamente. Pero bueno, de eso se trata el trabajo, que ustedes puedan justamente plantear estas temáticas. Pero uno lo ve mucho a ver, en mediación privada y la gente de, de más altos recursos jamás recurriría al sistema de justicia tradicional. Resuelven por acuerdos privados los asuntos. Y cada vez más creciente la gente que pasa por mediación después se va directo a escoger un mediación, un mediador. No vuelve a pasar por el sistema. ¿Eh? Hay mucha gente que desarrolla la mediación privada con éxito. Entonces, pero yo que me muevo en el ambiente de los abogados, efectivamente sé que los abogados, en su gran mayoría, bueno, porque pierden un potencial cliente, pero cuestión errada también, ¿ah? Porque es mucho más fácil dirigir un acuerdo o una negociación entre partes que ir al tribunal propiamente tal. O sea, todas las materias estas de mediación previa es fundamental que puedan resolverse, ojalá por vía de un acuerdo.
Entonces, esa voluntariedad debe ser informada para que provoque sus efectos. De lo contrario, no es propiamente voluntariedad. ¿Ah? Pasa a ser una impostura. Es decir, el sistema me está permitiendo que yo pueda, sí, pero el sistema tiene que acudir, qué sé yo, a resolver la conflictividad muy distinto. De acuerdo, pero otorga el sistema realmente la posibilidad de resolver esa conflictividad por modo diverso al de justicia tradicional. En el caso de la mediación familiar puede ser, puede ser. Pero ¿y qué pasa en las otras áreas? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, mediación laboral es conciliación. ¿Ah? En materia de salud, ¿hay realmente mediación? Uno podría decir, ¿qué es lo que hay detrás de la mediación en materia de salud? La necesidad que tienen los médicos o las clínicas de expiar sus culpas en virtud de una negligencia médica. ¿Ah? Entonces tratan de evitar que, en definitivas cuentas, la gente llegue a tribunales, ¿cierto? Y pueda hacer valer, ¿cierto?, una indemnización más acorde con lo que efectivamente están ofreciendo estas clínicas o los médicos. ¿Ah? Entonces, ojo con lo que sucede ahí. ¿Qué va a ser con la justicia vecinal? ¿Mm? O sea, después de un proceso piloto relativamente exitoso, diría yo, en su número, se desechó por completo. Se desechó por completo y hoy día se interpuso una acción tendiente, un recurso de protección tendiente justamente a poder reponer esto. Entonces no hay objetivamente voluntad, ahora mirado desde el punto de vista de la autoridad, de poder avanzar a un sistema que realmente otorgue respuestas más inmediatas y efectivas, definitivas, digamos, sinceramente a la población. Entonces, ojo con eso. Bueno, pero en el fondo esos tratados que yo estoy viendo de comentarios, me parece bien, exprésenlo, justamente su trabajo final. Claro, lo que está expresando Carla también es razonable. ¿Eh? Y muchas veces, claro, no es mediación lo que se realiza. Negociaciones. Lo que pasa es que hay que entender que hay un mix de estrategias que uno ocupa también para abordar la conflictividad. A veces lo que puede ser mediación, pero otras veces puede ser negociación, conciliación, en fin, lo vimos cuando lo analizamos en su minuto. Bien, ¿alguna otra? Sí, Elizabeth está escribiendo algo. Por eso es que también hay que atender la escuela que uno estudia mediación. ¿Eh? Básicamente se ven las tradicionales, pero hoy día hay muchas escuelas basadas más bien en la realidad práctica. Claro, Elizabeth ya está enteramente crítica respecto al sistema. Eso a mí me gusta. ¿Eh? En la forma de corregir y sugerir. Ujú. Bueno, pero en el fondo, ojalá tengamos en el horizonte justamente la posibilidad de hacer ese análisis crítico, pero sobre la base de también ser propositivos, de alguna manera eh, sugerir ciertas correcciones, recomendaciones, ¿ah? Eh, para que esto tenga realmente cabida, ¿cierto? Porque les vuelvo a insistir, aun cuando sea un sistema distinto a la mediación o sui generis o que tiene sus particularidades en nuestro país, es a todas luces mejor que el sistema de justicia tradicional.
realmente va, y por último la gente sale con un acuerdo bajo la mano, qué sé yo, que los deja relativamente satisfechos y les permite haber, ¿cierto?, cicatrizado algún tipo de herida en los aspectos relacionales, digamos, con una expareja, con los hijos, que sé, en fin. Entonces yo por eso trato de hacer la salvedad, claro, en un programa como este, fundamentalmente con personas que se dedican a la mediación, uno puede hablar con toda franqueza, honestidad, decir, eh, pero probablemente eh, a esta crítica yo también le relevo los aspectos positivos que efectivamente ha tenido el sistema. ¿Verdad? Y por eso la necesidad de tener que plantearse que eh, los triunfos que ha significado finalmente los cambios normativos que se han instaurado y que ciertamente, digamos, han favorecido al menos la discusión o reflexión respecto a la eh, instauración de los mecanismos de resolución colaborativa de conflictos. ¿Cierto? Por eso yo hablo que cuando, un poco en la lógica de lo que ustedes están planteando, efectivamente cuando las partes pasan por mediación, quedan efectivamente más empoderadas. ¿Eh? Y ahí empezamos a pensar en entidades más cultas que son capaces de ir asumiendo también otro tipo de desafíos. ¿Eh? Si lo que hay que tratar de entender son dos aspectos fundamentales. Uno, que el conflicto es de la naturaleza de la relación humana. ¿Eh? Va a estar siempre presente. Y no hay que mirarlo como algo negativo, sino todo lo contrario, como una posibilidad de cambio, de transformación de las relaciones sociales. ¿Cierto? Eso, eso es fundamental. Y dos, que evidentemente esas personas al establecer, ¿cierto? O al asumir un paradigma distinto en la forma que se relacionan, probablemente van a avanzar también eh, en términos de crecimiento personal para asumir otros desafíos. Por eso que es importante que el Estado pueda, de alguna forma, imprimir un carácter eh, o sea, fomentar adecuadamente, digamos, este mecanismo, estos mecanismos. Y entender que en el fondo los ciudadanos son corresponsables del proceso de conflictividad. Si no puede ser que estemos mirando la resolución de la conflictividad desde el punto de vista de que es una tarea eminentemente estatal. No. Y que por lo tanto, si no somos capaces de llegar a un acuerdo, vamos a imponer una solución. No. Hay que pensar en que son ciudadanos todos corresponsables del proceso. Y eso ese empoderamiento que le otorgamos a los ciudadanos es lo que permite poder avanzar a estándares o grados más crecientes en términos de la consolidación de la democracia. La forma de dimensionar si existe o no democracia es la mirada respecto a cómo resuelve su conflictividad la sociedad. Ahí debe estar centrado el tema. Pero claro, ojo con esto, ojo, porque, porque esto ha sido también el gran problema que ha tenido la conciliación de los mecanismos de resolución de controversias. Cuando tienes ciudadanos más empoderados, más cultos, más identificados, ¿cierto?, con un tipo de paradigma, más desvinculados de esta relación de poder que existe del Estado con la ciudadanía, más en conocimiento de los derechos y deberes que tienen, esos ciudadanos se vuelven, a juicio de algunas democracias, a juicio del gobierno de turno, en peligrosos, en sujetos peligrosos. ¿Por qué? Porque lo que se está pervirtiendo en general es la lógica de poder, ¿eh?, que normalmente ha imbuido a nuestras sociedades.
Y con ello se pervierte, ¿cierto? La violencia también que se ha ejercido en esa relación de poder. Y si uno pensara desde el punto de vista político, ideológico, por ejemplo, a la política le debe interesar mucho, ¿cierto?, avanzar en la consolidación de mecanismos de este carácter. En la política que efectivamente considera al ciudadano como en el centro justamente de las políticas públicas. Ese es el problema. Cuando los ciudadanos no están en el centro, como es lo que viene aconteciendo, claro, resulta peligroso entonces la mediación u otros mecanismos. Pero si efectivamente ese ciudadano estuviera en el centro de las políticas públicas, ¿cierto?, estuviese inmerso de esa forma en la cabeza de quienes trabajan políticamente, el tipo de relaciones sociales sería bastante distinto. Cuando uno piensa en materia penal, por ejemplo, ¿se ha aumentado realmente la delincuencia? Las estadísticas dicen que no necesariamente. Lo que ha aumentado es la violencia con que se ejercen ciertos determinados delitos. Pero ¿qué es lo que hace el sistema? Reproducir violencia por distintas vías. Reproducir miedo al otro. Entonces ustedes pueden ir a la población más pobre a la comuna más rica de este país. ¿Y cuánto se gasta en seguridad? ¿Y por qué, diría yo? Porque tenemos miedo al otro. Porque nos han inculcado, digamos, permanentemente. Hay noticieros que se lo pasan en esto. Es pura crónica roja, pura crónica roja, reproduciendo violencia. O sea, no sé si se los dije, pero la virtud que tuvo, es decir, la llegada a la recuperación de la democracia en su minuto, ¿cierto? Fue abrir las plazas públicas, que hoy día están todas votadas. Todas votadas. ¿Por qué? Porque toda la gente se encierra en sus casas, le tenemos miedo al vecino, ¿cierto? Poco a poco hemos ido recuperando eso. Poco a poco, pero yo les preguntaría a muchos de ustedes, ¿conocen a sus vecinos? ¿No? La gente dejó de ir muchas veces a la feria y prefiere los supermercados y en personal. Es un sistema que reproduce, en fondo, eh, violencia, que reproduce o que trata de que los ciudadanos no se comuniquen unos con otros. Claro. Entonces, cuando ya empiezan a- a solucionar cuestiones básicas, ¿cierto? Piensen en la familia probablemente tal, o en el vecindario, por eso la justicia vecinal puede ser tan interesante. ¿Ah? Piensen en la mediación comunitaria, la interculturalidad. Si hoy día hay que asumir eh, abiertamente que hay población migrante y que son parte de nuestra ciudadanía, pues. Entonces hay que de alguna manera contrarrestar los conflictos que se han ido derivando justamente de la llegada de extranjeros a nuestro país. Y tenemos que tratarlos en un plano de igualdad, pues. Si así lo determinan nuestra Carta Fundamental y las leyes sociales. Entonces, no, sí, todos los temas medioambientales, por ejemplo, también deberían resolverse por esta vía. Es decir, cada vez que se va a instalar una empresa en una comunidad, tiene que ser capaz de mediar con, o que el Estado asegure, ¿cierto?, que se haga valer la opinión de los ciudadanos o ciudadanas que viven en esas comunidades. Así debiese ser. Así se estila en los países más desarrollados. O sea, a nadie se le ocurriría eventualmente hoy día levantar un proyecto de X sin previamente catastrar lo que opina la comunidad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, cuando empiecen a instalarse, la comunidad va a resistir, ¿cierto? Y los proyectos van a quedar nada. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo vamos imprimiendo otras... eh, ¿cómo asumimos el paradigma relacional que plantea la mediación y otros mecanismos de resolución de controversia? Por lo tanto, si ese sistema funciona bajo responsabilidad estatal, entonces, bueno, es necesario exigir, ¿cierto?, del Estado un compromiso
y una responsabilidad para con justamente la difusión de esos mecanismos. ¿De acuerdo? Bueno, todavía para largo, por cierto. Sí, podríamos estar horas y horas discutiendo sobre esto. Eso es lo que pretendo yo, que el ejercicio de su reflexión en el trabajo, de alguna manera, esté presente esta temática. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay más consultas, dudas, comentarios. Parece que no, ¿cierto? Parece que están claros. Bueno, ya tienen el correo por cualquier cosa. Y nada, pues, suerte en el planteamiento de la problemática, qué sé yo. Ya nos vamos a luego conectar a través de las evaluaciones que tengamos. Había apagado el micrófono, perdón. Eso, entonces nos estamos comunicando, ¿cierto? Para verlo el trabajo final. Eh, Cuenten con mi colaboración. Ahora y siempre, probablemente nuestros caminos van a seguir unidos ahí en el ejercicio práctico de, de, de la mediación y las luchas que como mediadores vamos a tener que seguir dando. Así que suerte a todos. Fue un gusto poder de alguna manera conocerlos a través de esta vía, saber de sus inquietudes y fundamentalmente de los sueños que también tienen a la hora de abrazar esta causa, ¿no? Eh, si alguien, ya, Pamela, por supuesto, yo estoy muy a vuestra disposición para poder ayudarles también en su tesis si me escogen. Será este, para mí muy gratificante poder hacerlo. Así que, bien, eso, le agradezco toda la atención dispensada durante todo este tiempo y suerte, pues, ¿ah? Mucho éxito en la conclusión de este magíster, en sus vidas cotidianas y, bueno, nos veremos por ahí, ¿eh? Un abrazo grande a todos, a todas y, bueno, váyanse a descansar hoy día. Estamos en contacto. Un abrazo.